En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos en este domingo quinto. Ya estamos próximos al domingo de Ramos, iniciando casi la Semana Santa. Vamos a pedir al Señor que en este adentrarnos en el desierto de la Cuaresma, con esta situación tan particular de Cuaresma también, que nos ha puesto con la situación actual y mundial, vamos a entrar a reconciliarnos con nuestro Dios, estar en paz con Él y encontrar en Él todo su perdón y su amor. Vamos a cerrar nuestros ojos y ante Dios y ante los hermanos vamos a reconocer nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a disponernos a escuchar la palabra. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela a la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replican: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí? Jesús contestó: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte, en cambio ellos creían que se hablaba de un sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí para que crean, y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que estaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: el maestro está allí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa, consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar ahí. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado allí, no habría muerto mi hermano. Jesús, muy conmovido, preguntó: ¿dónde lo han enterrado? Le contestaron: ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: y uno que ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podría haber impedido que muriera este? Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba. Dijo Jesús: quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó en voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y échenlo a andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, mis hermanos, hoy en esta celebración de domingo nos está hablando el Señor de vida, nos está hablando de resurrección, que es curioso, primero en Cuaresma y segundo ante un actual como la del coronavirus, donde tanta gente está muriendo. Hablar de vida suena como raro, pero no es así, porque Jesús incluso es capaz de darle respuesta a la muerte, que es la situación más difícil que puede tener el ser humano. Entonces,
ya desde el profeta Ezequiel hay un anuncio misterioso, porque los judíos todavía no entienden lo que podría significar que un muerto resucite. Nadie había hablado de esto antes. Nadie ha hablado de esto nunca. De hecho, todo el mundo pensaba que Moisés descansaba con sus padres en la tierra, como David y todos los demás. No había nunca hablado de resurrección. Y de repente, el profeta Ezequiel habla de que abrirá los sepulcros. Eso llamó la atención de los judíos, sabiendo que hay vida después de la vida y que cada muerto también vivirá. Y esto llamó tanto la atención que después, en los sucesivos escritos judíos, por ejemplo, en el libro Daniel, se hablará de esto, y en todos los demás, vemos nosotros que es curioso que ya la muerte comienza a tener respuesta a los ojos de los creyentes. Y entonces Jesús da ese gran signo, ese signo que quiere decir un signo de vida ante la muerte. Vamos a hacer una pregunta: ¿de qué murió Lázaro? No sabemos. A lo mejor hasta de coronavirus murió Lázaro. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cualquier signo de muerte, lo que ofrece el Señor ante ello es vida. Y por eso hoy el Señor nos invita a descubrir esa fuerza que hay en la vida. Y por eso Jesús va al sepulcro. Él, que va a levantar a Lázaro, llora. ¿Por qué llora? Porque llora el triste destino al que lleva el pecado. Porque la muerte peor no es ni siquiera la muerte física, pero él sabe que las consecuencias del pecado son la muerte misma. Por eso llora ante Lázaro, que es ante toda la humanidad pecadora, diciendo: qué triste destino el del ser humano. Y da un gran signo, que va a ser el de mandar a Lázaro que salga afuera, y Lázaro salió de la tumba. No resucitó, salió de la tumba, que significa un signo de que ante la humanidad que está muerta por el pecado, va a tener vida, y va a tener vida en él, tal como nos lo dice la segunda lectura San Pablo en esa bella carta a los Romanos en el capítulo 8. San Pablo dice en Romanos 8: el espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. También el que resucitó a los muertos, resucitó entre los muertos a Jesús, dará vida a sus cuerpos mortales por el mismo espíritu que habita en ustedes. Nos está diciendo primero que el que levantó a Jesús de entre los muertos fue el Espíritu Santo, y que ese espíritu también en el creyente le va a ofrecer vida. Vamos a ser levantados los que morimos en Cristo. Tenemos la confianza, y hablo así con la esperanza, no con la certeza, porque la certeza no la podemos tener, solo la esperanza. Nuestra salvación es en esperanza, dirá un poco más tarde en el versículo 26. Nuestra salvación es en esperanza. Tenemos que trabajarla, como dice también en 1 Corintios 9 San Pablo: bien me cuido yo de vivir lo que predico, no sea que después de salvar a muchos acabe yo descalificado. Fíjense cómo incluso el gran Pablo siente la flaqueza de saber que si no vive lo que predica, si su vida no se refleja lo que predica, no tiene vida, aunque él haya sido el instrumento para salvar a mucha gente. Fíjense cómo entonces, hoy ante la muerte que está a nuestro alrededor, uno ve en las cifras mundiales muertes, comenzaron con 2 muertes, con 5 muertes, 100 muertes, 1000 muertes, y ya quién sabe cuántos miles de muertes, porque estoy seguro que las cifras oficiales no son las cifras reales de tantas muertes que este virus ha provocado expandiéndose por el mundo entero. Hoy el Señor nos invita a encontrar la fuerza en esa resurrección que el Señor nos ofrece. Una primera resurrección, que es la de salir del pecado. Porque acuérdense, en Mateo 10, Jesús, en la encomienda que le da a los suyos, le dice: vayan y curen a los enfermos, resuciten a los muertos. Uno dice: pero ¿qué mandó a hacer el Señor cuando le pide a los apóstoles? Y los apóstoles no vinieron diciendo: se resucitan los muertos. Es muy probable que esté hablando más bien de la resurrección del pecado a la vida. Está muy asociada la muerte y la vida, el pecado y la gracia. Y pasar del pecado a la gracia es una especie y es una real resurrección. Y ofrece la esperanza en la resurrección cuando pasamos del pecado a la gracia. Y también entonces nuestra definitiva resurrección, si hemos permanecido en la gracia, entonces nuestra definitiva resurrección está en el Señor Jesús. Hoy el Señor nos invita a poner nuestra confianza en Él. Con cuánta facilidad perdemos
nosotros la confianza. Con cuánta facilidad estamos buscando cualquier cita que nos quite el miedo. Pero el miedo no es como una gripe que se quita con un Tylenol. Y el coronavirus, que a veces está más difícil de quitar. El miedo es una realidad que se quita con la fe, con la certeza de que un día podemos resucitar en Él. Imagínense que un niño naciera. Yo creo que la mayoría de ustedes ha visto a un niño nacer. Y el niño cierra los ojos, grita, llora. Si él pudiese hablar, él estaría dando gritos de sorpresa de qué es lo que está viendo, tanta luz, tantas cosas, tanta realidad. Él estaría gritando. Si escucháramos, él no podría expresar con palabras todo lo que está pasando, porque es una experiencia completamente nueva. Y estoy seguro que para nosotros será mucho más todavía ese tránsito que va a ser de la muerte a la vida. Cuando nosotros ahora que estamos en la Semana Santa, nosotros reflexionando sobre la muerte y la resurrección de Cristo y cómo ese misterio nos ofrece a nosotros la esperanza de que si morimos en Él, también en Él vamos a resucitar. Él es el que nos da la vida y Él tiene que ocupar cada día más el espacio en nuestra vida. Nosotros veo mucha gente que tiene su celular, su smartphone, y allí va metiendo todo. Primero era para hablar por teléfono, pero ahora lo usa para fotografiar, después lo usa para la agenda, lo usa para mandar correo, lo usa para navegar y va integrando cosas cada vez más. En el celular cada vez se tienen más cosas y el celular pasa a ser el centro de las ocupaciones de su dueño. Así Jesucristo, de esa manera misteriosa, tiene que ser aquel que ocupa cada vez nuestra atención y nuestra confianza en el hacer las cosas. Es mucho más que un smartphone, pero Él es el que puede realizar funciones en nuestra vida interior que pueden ayudarnos a vivir una vida completamente nueva, acercarse a Dios. Hay tanta gente que ha vivido esta epidemia sin fe, ha llegado a ella, y uno dice, oh Dios, ¿qué puedo hacer? Yo no soy una persona de fe. Hoy día yo me puedo convertir en una persona de fe. Yo recuerdo el día en que yo dije, yo soy un creyente. Es que pasé de no saber si creía, que iba a la misa y todo normal, a ese día en que leyendo el libro de San Agustín, ese hermoso libro de San Agustín que iba leyendo, cuando acabé, yo dije, yo soy un creyente. A los 14 años. Y yo puedo decir que desde ese día puedo decir que soy un creyente. Y esa fe me ha ayudado. Y no es que no he pasado trabajo, yo he estado enfermo muy grave, he pasado muchas dificultades, he tenido muchas alegrías. Yo estoy seguro que la fe me ha ayudado y me ha dado herramientas para afrontar mucho mejor. Y la fe me hizo un día renunciar a toda la vida y a la carrera que tenía para entrar al sacerdocio. Y no lo lamento, al contrario, lo agradezco enormemente. Siento una gran alegría y por eso nosotros podemos tener grandes alegrías cuando hacemos saltos de fe y tomamos decisiones de fe. ¿Cuántas veces uno ha estado indeciso? Y de repente al estar indeciso me da mucha brega, y cuando uno se atreve a dar ese salto de fe, uno siente una alegría, uno siente una paz. Uno es el mismo, pero siente la alegría de haber hecho ese salto de fe, porque el salto de fe le da a uno la capacidad de saber que cada parte de la vida de uno la va poniendo en las manos del Señor. Y uno sigue adelante. Y ahora el Señor entonces nos permite seguir adelante en ese camino con la certeza de que también nosotros, como Lázaro, moriremos. Y no nos devolverán a este mundo. Porque lo que le pasó a Lázaro fue simplemente el volver a la vida. Fue un signo solamente. No resucitó a Lázaro, lo volvió a la vida para que se reincorporara en sus quehaceres cotidianos, como un signo a los demás, para saber que Jesús tiene poder sobre la muerte y sobre la vida. Y por eso Él tiene autoridad sobre la muerte para vencer. Fue un signo, porque Él no la tenía hasta que no resucitara. Después de que resucita, le muestra las manos. Miren mis manos, miren la llaga, miren, no tengan miedo. Y ahora cuando hay coronavirus y cuando hay todo, yo estoy seguro que Jesús visita las casas de ustedes con las manos llagadas. Y Él está ahí. Si se fijan bien ahora, y si miraran alrededor, verían a Jesús mostrándoles las llagas, diciéndoles, aquí estoy, no tengan miedo. Pero nosotros muchas veces estamos centrados en las situaciones, en las circunstancias, como le pasó a Pedro. Pedro un día estaba en una barca y Jesús le manda a caminar y comenzó a caminar sobre las aguas, como le ordenó el Señor Jesús. Pero dice la palabra que comenzó a ver las olas, los problemas, las amenazas.
Y cuando comenzó a ver las olas, dice, viendo las olas se hundió. Y gritó al Señor, Señor, que me hundo. Muchos de nosotros nos hundimos también. Porque en lugar de poner la mirada en el Señor, ponemos la mirada en las olas. Ponemos la mirada en los problemas. Ponemos la mirada en las amenazas. Ponemos la mirada en nuestras necesidades que creemos que Dios nos va a proveer a veces. Ponemos nuestra mirada en las circunstancias. Y a veces perdemos de vista el miedo porque no estamos viendo nada. Por ejemplo, cuando uno cree que el dinero de uno, el poder de uno es suficiente para todo, entonces uno deja de ver las olas, pero deja de ver al Señor. Y entonces uno comienza a hundirse sin darse cuenta que se está hundiendo. Y eso le puede ocurrir a mucha gente. Hoy el Señor te está preguntando a ti si tú estás muerto o estás vivo en tu corazón. ¿Cómo es tu corazón? ¿Es un altar o es un sepulcro? Es muy importante responder a esa pregunta. Porque si tienes fe y adoras a Jesucristo como tu Señor y participas en la comunión, aunque sea lejana, porque las circunstancias lo impiden, pero te unes espiritualmente y tienes fe en el Señor y confías en el caminar de la iglesia, entonces está vivo. Pero si de repente te has alejado, de repente comienzas a buscar por todos lados a ver cuál es el profeta de mal augurio o de buen augurio que anda por allí y no estás escuchando y no estás entrando en este camino del creyente, entonces tu corazón es un sepulcro y ahí hay podredumbre. Y no lo digo por insultar, porque a lo mejor yo estoy hablando, a lo mejor yo estoy podrido. Y yo estoy en este momento hablando a todos nosotros para que descubramos que tenemos que quitar nuestra podredumbre de dentro y poder transformar nuestro corazón en un lugar en el que se adora a Dios, Padre, en espíritu y en verdad, gracias a la obra de Jesucristo. Acercarse a Dios en este tiempo es esencial. Un domingo es un día privilegiado para esto. El domingo es el día en que nosotros celebramos que Jesucristo resucitó, que Él está vivo. Y hay mucha gente que no cree que está vivo. Y hay mucha gente que no cree en Dios. Y hay mucha gente que no cree que Él encomendó a la iglesia para hacer el camino. Hombres frágiles, hombres débiles, los apóstoles. Si alguien quiere una iglesia perfecta, le aseguro que tengo una buena y una mala noticia. Pero la mala es que donde quiera que tú encuentres la iglesia perfecta, entras tú y ya la dañaste, ya no es perfecta. Así que no podemos hacer esto. Comencemos por el inicio, por los apóstoles. Busquen a los apóstoles. Pedro, que negó al Señor, imagínense, a su maestro, al que él prometió que hasta la muerte lo iba a seguir. Después Santiago y Juan, que quieren que se sentarse a la derecha y a la izquierda, quieren una botella en el cielo sin pasar, sin guayar la yuca, como decimos en buen dominicano, sin pasar las dificultades del camino a la cruz. Tomás, que si no ve, no cree. Y así seguimos con todo. El peor de todos es Judas. Judas, que además vende al maestro. Y se le mete el diablo y vende al maestro por 30 monedas de plata. Fíjense. Esos son los débiles hombres a los que Dios encomendó la iglesia. Hoy seguimos caminando en esa debilidad, pero seguimos confiando en el Señor. La iglesia es débil cuando miramos las olas de los hombres, pero la iglesia es fuerte cuando pone la mirada en el Señor y puede navegar tranquilamente sobre las aguas. Y si hay tempestad, se calma. Esa es la realidad que tenemos. No sabemos cuánto durará esta pandemia, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios camina con nosotros, montado en esa barca. Él está dentro de esa casa donde te encuentras, o ese lugar, o si estás en el hospital, o si estás en la cárcel, o si estás en algún sitio en este momento, allí está el Señor. Y hoy puedes cerrar los ojos y puedes decirle al Señor, Señor, ayúdame. Vamos a hacer un momento de oración, a pedirle al Señor, a hacer un acto de invitar al Señor a venir a nuestra vida en este día. Cierra los ojos un momento y vamos a pedirle al Señor. Amado Señor, quizás en muchas ocasiones mi vida ha estado lejos, quizás he fallado y he cometido grandes errores, Señor, pero tú lo sabes todo. Y hoy, Señor, tú me invitas a poner la confianza en ti, a dejar de poner la mirada en las circunstancias, primero que nada la mirada en ti. Me ayudará a afrontar las circunstancias. Señor Jesús, yo te abro mi corazón.
Y te invito a que entres a mi vida, a que toques mi corazón, a que quites la muerte que hay dentro de mí y me llenes de vida, Señor. A que transformes mi sepulcro en un altar, para que mi corazón sea un corazón lleno de vida y lleno de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Encamíname, Señor. Enséñame tu verdad y dame la vida que tanto necesito. En este domingo bendice a todos y a cuantos hoy se acercan a ti necesitados. No importa en la condición en la que tú te acercas a Jesús. Te aseguro que saldrás de aquí transfigurado, bendecido por el Señor y con una nueva vida. Amén. Vamos ahora juntos a ponernos de pie y a profesar nuestra fe unidos a todos los creyentes del mundo y digamos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas a nuestro Dios, a su pueblo, y escucha todas sus intenciones. Por la Iglesia, que ha recibido la misión de anunciar al que es la resurrección y la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven su vida disminuida en condiciones deplorables, los que carecen de lo necesario, los enfermos, los drogadictos, los presos y condenados a trabajar forzados, los que son víctimas del odio, del miedo y la reprensión, a los que están desesperados, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los responsables de tantos crímenes, por los que llevados del odio y la venganza, dan muerte en su corazón al prójimo, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los médicos y todos los hombres de ciencia que trabajan por prolongar la vida, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los que entregan su vida por amor a los demás, por nosotros, llamados a vivir en el Espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Te pedimos, Señor, sobre todo, por todos los que tienen miedo, por todas las personas que tienen el miedo ante la epidemia y la inseguridad, para que ese miedo lo pongan a los pies de Cristo, para que pongamos todas nuestras inseguridades, todas nuestras incertidumbres y todo nuestro miedo y temor, podamos ponerlo en el Señor y a Él poner nuestra mirada. Roguemos al Señor. te rogamos hoy. Por esta epidemia que afecta a la República Dominicana y al mundo entero, para que tú visites cada casa afectada de un modo directo o indirecto por esta circunstancia, para que el Señor, para que tú puedas intervenir y puedas bendecir y puedas ir suscitando las vacunas, las medicinas adecuadas, los cuidados adecuados, y para que tú suscites en cada persona una sabiduría de cómo comportarse, protegerse del virus. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Te pedimos por Noel Martínez, Páez, difunto, y también por los que están graves, Jordi y Mayra, que están graves por coronavirus, y por todos los que están graves también por esta misma enfermedad y por otras circunstancias.
que el Señor los visite, para que el Señor los bendiga y los llene de vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones que llevamos en nuestro corazón. Te las presentamos y las ponemos a tus pies por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado, ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte, me ha sacado del fango de la ciénaga, ha puesto mis pies sobre la roca, ha establecido mis pasos en un camino de salvación, ha puesto en mi boca un cantar nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos vendrán y lo verán, y tantos en él confiarán. Bendito sea Dios de vida, fruto de la vida. Esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado, ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y con tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantados el Demos gracias al Señor Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso, los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unidos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el testamento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la acción. Noel y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de gozo y llenos de confianza por ser hijos de Dios, juntos ahora vamos a dirigirnos al Padre con la oración que el mismo Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús el Señor, el que resucitó a Lázaro y el que nos da la vida, muriendo y resucitando. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
ver la comunión espiritual. Es hermoso gesto que se puede extender en la distancia, con la unidad del corazón y la unidad del espíritu, como también cuando vivimos la unión, la bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco el viernes, así a distancia. Dios no tiene distancia. Dios es el Dios del universo entero. Para Él, de aquí a cualquier parte del mundo, es nada. Así que estamos cerquita a los ojos de Dios, de su sacramento, y en Él vamos a comulgar espiritualmente. Cierren los ojos. Creo, Dios mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Paso y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Señor, en esta mañana y en este día domingo, queremos bendecirte y queremos que bendigas a todos en el mundo, en nuestro país, en nuestros pueblos, en nuestras casas, en nuestras camas, los que están enfermos. Visita las cárceles, los hospitales, los que están confinados, los que están aislados, se sienten faltos del abrazo. Señor, en este año sabemos que viene la primavera y tu gracia regará los corazones. Y te pido por cualquier corazón que esté enfriado ante ti, para que pueda hoy encontrar el fuego de tu amor y pueda encontrar la paz que tanto necesita y pueda ver las cosas de un modo diferente. Bendícenos, Señor. Y si estamos en una tumba, si nuestro corazón es como una tumba, transfórmala en un altar para que en él podamos encontrar vida y al Dios vivo entre nosotros. Bendice a la iglesia que hace tantos esfuerzos, tan criticada, pero que hace tantos esfuerzos para servir y está llevando alimentos, medicina, jabón y todo lo necesario, ofreciendo sus casas. Gracias, porque tú mueves a los cristianos a salir al encuentro de los que necesitan. Bendice a tu pueblo y ayúdanos a encontrar en ti la paz que tanto necesitamos. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí, por sintonía. Recuerden que en la tarde a las 6 vamos a entrar a hacer una reflexión también. Y esto se puede ver por YouTube y por Instagram, por Twitter, por todas las diferentes redes, pero sobre todo participar con fuerza y sobre todo la meditación de unos 20 minutos en la tarde va a ser sobre el aspecto práctico del cristianismo, las obras y la importancia de las obras. Así que
unimos y mantenemos el camino de la fe en medio de todo este desierto, sabiendo que llegaremos todos a esa tierra que Dios nos ha prometido. Bendice, Señor, pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha ganado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Gritan jubilosos que grande es en medio de ti. El Santo de Israel. Gritan jubilosos que grande es en medio de ti. El Santo de